Hola, bienvenidos a esta nueva misión de Alquimia Personal. Hoy vamos a hablar de la intuición, del proceso que conlleva ser más intuitivos, de cómo la empezamos a escuchar y tengo un ejemplo perfecto porque he invitado a Carolina Hernández. Ella es una mexicana coach espiritual que está radicada en Texas, pero vamos a entrar en su proceso intuitivo para que tú te puedas identificar y puedas encontrar qué partes de este proceso van conmigo y cuáles puedo tomar. Carolina empezó hace 5 años con el curso de milagros y también se preparó para ser coach espiritual y es lo que ella hace en este momento. Así que vamos a hablar con ella. Bienvenida, Carolina. Hola Marce, pues es un gran honor estar aquí contigo y pues gracias por la invitación. Entonces, quiero que comencemos hablando un poquito de cómo empezaste tú a escuchar a la intuición y si te diste cuenta cuando te comenzó a hablar. Pues sí, la verdad es que me comenzó a hablar desde que estaba pequeña. Cuando yo tenía 8 años iba a la iglesia, me gustaba ir al coro, cantar. Eventualmente a través del tiempo pues me casé, me vine a vivir aquí a Texas y obviamente pues también me metí a la iglesia, estaba en grupos de oración. Y así continué mi vida. Sin embargo, había como algo dentro de mí que me decía que ese no era el camino. Veía también como muchas cosas que no me gustaban. Cuando tenía 31 años, mm, me metí al psicólogo, tenía mi psicóloga y así, o sea, porque había algo que no, o sea, algo me decía que no estaba bien, a pesar de que para esto, o sea, ya tenía más de 20 años en la iglesia, yo siempre le pedía como a Dios, ella ayúdame, ella hace esto, el otro. Aquí Y hay una después, cosa importante, Carolina, que yo te tengo que interrumpir para que entendamos un poquito por qué fuiste al psicólogo. ¿Qué fue lo que te hizo escoger el psicólogo en vez de decir, bueno, yo escucho mi intuición? ¿Por qué decidiste ir a terapia con psicólogo? decidí ir a terapia porque sabía que algo dentro de mí no estaba bien y no estaba, y sí, o sea, no estaba pasando nada. Yo por 20 años, más de 20 años, ya tenía como pidiéndole a Dios un resultado específico que no llegaba. O sea, yo siempre decía, ella, ayúdame, ella, o sea, tenía como algo que no se sentía bien. Y entonces yo decía, ayúdame, quítamelo, o sea, siempre como el afuera, ¿no? Ven y ayúdame. Pero ¿qué se sentía dentro de ti que no era bien? O sea, ¿te daba ansiedad o era algo que simplemente tú sentías en alguna parte del cuerpo? ¿Cómo se manifestaba eso? Se manifestaba como una sensación, como una tristeza profunda dentro como de mi corazón. Era algo, o sea, que yo aunque buscara no podía llenar. Y, y así transcurrieron 2 años así. Y obviamente, pues el psicólogo, tenía un psicólogo y después fue una psicóloga. No me ayudaron y en eso, o sea, ya para eso tenía 33 años. Recuerdo que, pues, pues justamente un 1 de mayo, porque es mi cumpleaños, cumpliendo 33 años, yo le dije, Dios, si esto no es mi camino, o sea, tú dime cuál es. Y esto pasó porque en la iglesia yo escuché, cuando estaban leyendo que Dios tenía un pueblo elegido. Y ahí me cayó como que el 20 de, oh no, o sea, Dios ya tiene el pueblo elegido. Yo por más que haga aquí, o sea, no soy de ese pueblo, no soy de los elegidos. Entonces pasaron los días, me llegó una información de que iban a tener un live, un maestro y otra psicóloga. Tuvieron su live, lo vi y al otro día iba a empezar su curso de milagros. Él hizo una señal y todo dentro de mí me decía como, sí, sí es. Ese día me inscribí y al otro día empecé el curso. Y así posteriormente después tomé mi formación como coach espiritual y así, o sea, iba todo iba bien. Ahí aprendí como muchas cosas, aprendí de la intuición y así. Sin embargo, o sea, seguía con esa barrera de si quiero escuchar, o sea, sí la estoy escuchando. Sin embargo, todavía tenía como esa duda. Y entonces, pues ya, eventualmente
seguí, y todo, y ya este año yo dije, no, o sea, hay algo, me falta como algo más no interiorizado, o sea, buscaba como dentro de mí y aún, o sea, a pesar de este camino, o sea, todavía tenía esa duda de mí y eso me hacía sentir como mal porque yo decía, oh sí, sí, o sea, estoy en el, o sea, vuelvo a lo mismo, estoy en el curso de milagros, estoy en la formación como coach y aún sigo dudando. Entonces, eventualmente en eso, o sea, te llegaste a mí porque igual me empezaban a pasar cosas, me empecé a sentir rara, el año pasado, Explícanos qué es empezaste a sentir rara. Yo quiero que, como aquí vamos a estar con personas que quieren entender qué es lo que les está sucediendo, porque muchas de las personas que llegan a la intuición al programa son, es que me pasaban cosas extrañas como sueltas, que yo no entendía qué eran. Cuéntame un poquito qué fue lo que te pasó a ti, por qué te sentías extraña. me sentí extraña porque el año pasado en México hicimos una ceremonia de ayahuasca y ahí esa ceremonia estuvo muy bonita, se mostraron como muchas cosas. Ya eventualmente estuve un mes en México, regresamos y todo, y a partir de esa experiencia me empezó como a cambiar mi energía, empecé a sentirme, yo soy madre de dos hijos y una hija, y empecé a sentirme como si yo estuviera embarazada. Obviamente, pues no podría estar embarazada porque cuando mi hijo pequeño va a cumplir 11 años. Entonces yo decía, no puedo estar embarazada porque me operé cuando él tenía 1 año. Entonces, y sí, o sea, fui y me chequé, ¿no? Y tenía como todos esos síntomas así. Yo decía, no, pues mi mente así. Ya en enero, sí, ya fue como más contundente. O sea, yo sentía algo, no era que me creciera el vientre. Fue allí donde yo te conocí a ti, que tú llegaste con tú me pediste a mí una cita y entramos en la cita y a mí nunca me había pasado esto, les tengo que confesar. Lo que ella va a contar a mí nunca me había pasado con nadie más. Cuenta qué pasó. Y ya, pues, te pedí agendé una cita contigo porque, o sea, yo decía, o sea, ¿qué está pasando? O sea, yo me siento embarazada. No era como que me creciera el estómago, sin embargo, o sea, dentro de mí sentía, y sentía como una sensación bien bonita, como cuando tienes a tu bebé dentro de ti. Yo decía, "Oh, ya, el chiste es que agendé la cita y sí, o sea, efectivamente tú me confirmaste eso que yo ya venía sintiendo desde hace meses. Sin embargo, o sea, otra vez volvemos a lo mismo. No confiaba en eso que me llegaba porque obviamente sí, o sea, hay cosas que uno no se explica, que no sabe y ya pues llegando a ti, pues sí. Pero ¿qué fue lo que yo te dije? Cuéntale a la audiencia para que yo creo que, ay, por favor, todos los que están escuchando, yo creo que se van a tener que sentar, porque yo me acuerdo que cuando yo estudié esto, yo decía, eso sí existirá. Ay, no, no lo puedo creer, porque ustedes saben que yo les cuento las cosas aquí tal y como son. Y cuando a mí me llegó Carolina y yo empecé a leerla, yo dije, ay, Dios mío, que no le vaya a decir yo algo que no es cierto. Y a mí que me marcó la energía y yo qué te dije. Que sí, que efectivamente tenía un embarazo espiritual y que pues ya estaba como a meses pues de tener pues mi bebé, lo que iba a hacer. Y eso, o sea, fue para mí como la confirmación de eso que ya venía sintiendo y que, o sea, no podía creer porque, sí, o sea, como no sé, no hay mucha información de esto, o sea, no lo puedes creer. Una cosa que es muy importante es que a mí nunca me había tocado alguien que yo viera en consulta a través de una sesión de alquimia y me dijera que tiene un embarazo espiritual. Entonces, tener un embarazo espiritual es darle nacimiento a una energía. Y esto no le pasa a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la persona tiene que estar en cierto proceso, hay que estar vibrando mucho más alto, no le pasa a cualquier persona. Y en ese momento yo no había entendido muchas cosas ni yo conocía a Carolina muy bien, porque realmente ella vino para una consulta, yo hice el proceso con ella, pero ya luego ella pasó a ser parte de las estudiantes del programa de la intuición.
Y dentro de esas cosas yo ya entendí muchas de las cosas, la manera como ella actuaba, lo que ella decía, cómo ella hacía los procesos. Yo no sabía que ella había tomado el curso de milagros por tanto tiempo. Bueno, sí lo sabía, pero no por tanto tiempo. Y ya se desvelaron muchas cosas que ahora Carolina también nos va a contar más adelante en su proceso de vida. Pero ahora pasa y cuéntanos qué pasó después de ese embarazo espiritual. ¿Qué pasó con tu vida? ¿Qué seguiste haciendo? Pues seguí como las recomendaciones que me dijiste y ya al final, o sea, sí, o sea, lo tomé, yo dije, bueno, o sea, esto es parte de, por algo elegí este proceso antes de venir aquí. Y me acuerdo que cuando ya iban a hacer esta energía, tú sacaste como tu programa de intuición y ahí fue como, no, o sea, yo me voy a inscribir, o sea, porque, o sea, estaba pasando por ese proceso que nunca había pasado de ya dar a luz a esta energía, igual ya di a luz a esa bonita energía, este, y empecé el taller contigo y ese taller me ayudó como a entender como muchas cosas, a saber que nosotros, aunque no lo sepamos, tenemos como alguna habilidad desarrollada y es como es o la escuchas o la ves o la sientes y entonces no sabes cómo pasa, pero tú dices, no, sí, yo sé que si no sé, yo sabía que no tenía que ir y fui y, y me fue muy mal, pero antes de ya sabía que no tenía que ir y aún así, o sea, yo siempre he visto como esa parte de mí que siempre he traicionado lo que he sentido por ir, por hacer, por pedir como la validación exterior y, o sea, no validar lo que está pasando, lo que estoy escuchando, porque obviamente, pues sí, no creía en mí, no creía en esto, yo anteriormente ya había tenido también, una sesión con una persona, y él me decía, este, todos somos seres espirituales, aquí todos somos el Hijo de Dios, así es que no hay que demostrar algo que tú ya eres. Tú quieres vivir del cuarto chakra para arriba, o como me decía, papaloteando, volando, y no, o sea, por algo elegiste tener una experiencia física y hay que, o sea, se empieza por los tres primeros chakras, ¿no? Y él decía, ven, ráizate, sal a la naturaleza, y, o sea, fue lo que hice. Y y cuando estaba como con lo de mi embarazo, cuando empecé con tu curso, me empecé a conectar más con esa energía de salir. Aquí tenemos un laguito, iba y metía los pies, me conectaba con la tierra y entonces aquí en Texas hace mucho calor. Entonces yo me sentía como que estaba en la tierra, en el agua, en el fuego, en el aire y yo. Y así, o sea, eventualmente fui avanzando en los módulos contigo y toda esa información, o sea, fue tan como, es que es como muy bonita y aparte de que, o sea, nos lo explicas de una manera como bien natural. No, o sea, todos tenemos el don, tú lo puedes desarrollar, escucha, te observa, escribe, o sea, y de eso me quedó como mucho de ti, o sea, escribe todo lo que salga, y después, o sea, de una semana yo veía lo que había escrito el lunes y yo decía, no, o sea, ¿cómo pude haber visto eso el lunes y luego el miércoles y ya el viernes era, oh, sí, pues es repetitivo. Si ya se me mostró desde el lunes, o sea, ¿por qué aún sigo dudando? Y aún así estando ahí era así como, sigues dudando, pero o sea, todo era escrito. Y ya eventualmente, o sea, yo me lo tomé como muy en serio, diario hacía los ejercicios, cada semana, cada módulo, jamás me atrasé, o sea, todo era como, mi enfoque era como 100% escuchar mi intuición. Y entonces, en ese proceso, un día en las meditaciones, pasó de que solo era como, toma acción y sé constante. O sea, porque tú también nos lo dijiste en una clase, o sea, ¿de qué sirve que sí? O sea, ya compré el curso, sí, ya lo tomé y pues ya se acabó y bye. No, o sea, es como, es una práctica constante, hoy tomo la determinación de decir, o sea, ¿qué voy a hacer? Y ahí, también en una de las meditaciones me hizo como sentido, o sea,
todo el camino que tuvo que pasar para hoy estar aquí y decir, hace 5 años, o sea, comencé este proceso, se dio de manera como muy orgánica y eventualmente en ese proceso también entró como un proceso como muy bonito que fue ya con el curso de milagros, con la formación como coach, me llegó como ello, o sea, tu alimentación tiene que cambiar. No nada más es como tu mente, o sea, no todo tiene que ser la mente y lo que haces. Y ya pues me inscribí, igual, o sea, así llegó, o sea, yo sí empecé a como a ver qué camino tomaré, o sea, de alimentación hay muchísimos, entonces, y ese me llegó, tomé el curso, ya voy para. Antes de que sigas con eso, contémosle a las personas, bueno, tú estás sentado y lo más seguro estás escuchando, ay, sí, la alimentación. Resulta que con el programa de la intuición generalmente viene un módulo muy simple de la alimentación y la intuición, pero lo que Carolina está hablando es algo bien profundo acerca de la alimentación. Y en una de las charlas en las que nosotros compartimos, porque cuando uno hace el programa de la intuición, viene con 4 sesiones en vivo donde nosotros compartimos todas las experiencias. Carolina, aquí sí voy a tener que contar, Caro, cómo fue. Está Contó, bien. cantó y nos dijo, no, sí, es que yo ya no como sino 2 veces a la semana. Todo el mundo se quedó con el ojo cuadrado. Todo el mundo, ¿cómo así que 2 veces a la semana? Y no se está muriendo del hambre. Y no está flacuchenta, flacuchenta. Entonces, nos llamó muchísimo la atención. Cuéntanos y amplíanos cómo así que tú ya no comes sino 2 veces a la semana. Y eso es parte de todo su proceso. Ahora, no todo el mundo es igual, no todo el mundo tiene que dejar de comer, ni nada de esto. Pero yo quiero que Carolina comparta esto. Cuéntanos cómo es eso de que tú ya comes mucho menos, Carolina. Es que igual, o sea, como todo esto fue como un proceso, me llegó ese camino de la alimentación ya hace 2 años y medio y yo dije, ok, o sea, sí, o sea, ya estaba pensando, pero era algo que también surgió como de adentro, o sea, sí estás cambiando la mente, pero eventualmente así como se empezaron a ir como las personas, me di cuenta de que también era como algo recurrente que era, o sea, cambia tus hábitos alimenticios, o sea, ya como que todo empieza como a subir y tienes que ir como adaptándote a eso y entonces ya no podía seguir comiendo igual. Y sí, o sea, empecé, ¿Qué la, cambiaste? ¿Qué comías? Cuéntanos qué comías antes. pues, o sea, lo normal, siempre he comido 2 veces a la semana, digo, 2 veces al día, no era como que, generalmente las personas comen tres, sin embargo, sí, sí comía muy mal, o sea, lo típico, a mí me encanta el Olive Garden, entonces era como la pastita con camarones, el cafecito de Starbucks, o sea, eso era así, del cafecito de Starbucks diario, tu pancito y así, o sea, lo que comemos todos, ¿no? Y sí, eventualmente, no mucha verdura, era más como comida más procesada. Y entonces, sí, o sea, sí sentía como que había algo que ya no vibraba con lo que estaba llevando, me metí a la alimentación. Empezando te desintoxicas, entonces mi desintoxicación tardó un mes y ya después de ese mes, obviamente también trabajas la mente porque estaba en el curso de Milagros, luego estaba en la formación como coach espiritual y luego la alimentación. Sin embargo, o sea, me dieron herramientas como para ver mis creencias, porque al principio yo decía, ay no, si será que lo estoy haciendo bien y si manejando, o sea, me desmayo, ya hoy solo comí un día, una vez, y luego ya el otro día era como, o sea, siempre es tu proceso orgánico como tú vayas pudiendo y eventualmente ya que puedes, empiezas a ayunar, o sea, ok, hoy comí. Lo primero es como irle bajando como a tus comidas y entender que, ok, yo que comía dos, iba a ser una. Y entonces, obviamente, como esta comida iba a ser la única del día, era como, sí, o sea, tus verduras, tu carbohidrato, o sea, como bien definido lo que iba a comer, porque, o sea, iba a ser para todo mi día. Y ya eventualmente, cuando empecé a hacer lo de empezar a ayunar, ya yo dije, ok, entonces también tengo que observar qué voy a comer, porque al otro día me toca ayunar. Y entonces esta comida va a ser como la que nos sustente hoy y mañana. Y entonces así empezó el proceso. Obviamente la mente es como yo tenía muchas creencias, me voy a desmayar,
me voy a desnutrir, me voy a descalcificar. Entonces lo hacía, sí, o sea, El músculo, ¿qué le pasa al músculo? Esa es mi pregunta. sí, o sea, yo decía, me voy a enflacar. O sea, para mí mi angustia no era como tanto el músculo, sino era como donde me desmaye, yo llevo a mis hijos a la escuela y un día me de algo, o sea, todas las creencias que pues cada quien tiene, o sea, diferentes, ¿no? Y ahí empecé a observar y ya era, ya no, ya después ya no era tanto, o sea, ¿qué creencias tienes? No era, ¿de dónde las aprendiste? Y era con mamá, si no comes verduras te vas a desnutrir, no desperdicies la comida. Entonces fue un proceso como muy, muy bonito porque empiezas a ver, o sea, yo empecé a observar por qué comía y no en realidad como comía y no escuchaba el cuerpo, me alimentaba de lo que sea. Entonces, pues sí, eventualmente ya después te empieza a cambiar la mente y pasa un proceso cuando empiezas a ayunar, que el día que no comes te sientes como con más energía, con más conexión. Yo a veces decía, sí, o sea, hacía mis meditaciones y conectaba más. Y entonces eso te va como motivando a escucharte más y ya, o sea, eventualmente comía como por ejemplo hoy como, mañana y pasado no, y entonces eventualmente eso te lleva a comer 2 veces a la semana. Cuando voy a retiros, solo como una vez a la semana, o sea, para que se integre toda la información y, o sea, y te das cuenta que en realidad a medida que vas avanzando como en el camino, sí hay ciertas cosas que vas a ir soltando, pero o sea, como tú lo dices, ¿no? O sea, no es para todos, sin embargo, o sea, ya lo sueltas como, como con la conciencia de que no se requiere, ¿sabes? O sea, no es como, ay, lo tengo que, o sea, esto no es un sacrificio, es ya como estarte como en constante observación de decir, sí, o sea, mi cuerpo requiere ciertas cosas y entonces eventualmente hoy, no sé, tengo algo que me preocupa y entonces, o sea, yo lo primero que me pasaba era, sí, conseguía ayunar y todo, pero, o sea, pasaba algo y me angustiaba y era, pues voy a comer, y era como, ya después, sí, observa, o sea, ¿por qué estás comiendo? Por la angustia, por llenar los vacíos, porque no puedes con cierta situación. Entonces, o sea, eso también fue un proceso como bien bonito porque ahora sí, o sea, ya lo veo y digo, sí, o sea, todo me permitió crecer, llegar al punto donde estoy y decir, realmente sí, o sea, requerimos tan poco y, o sea, queremos como tanto, sin embargo, o sea, no se requiere mucho, es como muy poquito lo que se requiere cuando aprendes a escucharte. Obviamente sí, hay que escucharse. Hay una cosa muy importante acá y es precisamente que cuando tú hablas de escucharse, yo aquí no estoy diciendo tenemos que dejar de comer o nada de eso, porque cada uno es diferente y este no es un programa donde yo soy médico ni estamos diciéndole a la gente cómo tiene que vivir. Tú tomas lo que a ti te parezca y lo que no te parezca, pues está bien, cada cual. Pero lo que sí quiero decir es que uno tiene que aprender a escucharse. Y yo creo que muchas veces me has escuchado decir que hay que comer o que hay que hacer las cosas teniendo en cuenta lo que dice tu intuición. Muchas personas lo hacen la comida, por ejemplo, de manera intuitiva. Entonces dicen, no, es que yo sé que eso no va bien, pero tú cómo lo sabes? Ah, no, porque es que a mí el cuerpo, yo siento que el cuerpo me lo rechaza antes de siquiera comerlo. Esas son personas que ya están muy conectadas con la intuición y que hacen una manera de alimentación intuitiva. Ahora, lo que tú estás haciendo, Caro, es una cosa mucho más avanzada y que esto vino a corroborarlo cuando tú nos comentaste que habías ido donde el médico por tu chequeo anual y qué dijo el médico. Pues el médico, o sea, estaba sorprendido como él me decía, o sea, ¿qué haces? Eh, el, el, el pH de 8, o sea, él decía, o sea, rara gente llega con un pH así. Hay otras como otros estudios que, o sea, o sea, ellos saben y ven como lo más importante y él me decía, es que estos números, o sea, reflejan un cuerpo sano.
o sea, ¿qué estás haciendo? Y cuando yo le dije, o sea, no podía creer y decía, o sea, ¿cómo que no comes? Y pues entonces, ¿qué comes? Y yo le decía, no, es que cuando tú te escuchas, o sea, también ya te empiezas como a conectar con la tierra y nosotros también hacemos ejercicio de que en la mañana que está el sol, o sea, vas, pones las manos así tus manos y, o sea, pides conectarte, le pides energía al sol. Yo le decía como, come sol y, o sea, él se sacó mucho de onda, sin embargo, dijo, pues sigue haciendo lo que estás haciendo, pues, o sea, el cuerpo está bien, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, y eso pasó desde el, desde el primer año, o sea, porque cada año yo me hago mis estudios, entonces, o sea, sí, o sea, él se quedó sorprendido y me decía, no entiendo, o sea, cómo pasan esas cosas, sin embargo, o sea, síguelo haciendo, no podría yo, o sea, se quedan como así, ¿no? Aterrados. Claro. Ujú. Yo aquí voy a comentar algo y es algo que he estado escuchando últimamente y que habla precisamente de personas que se alimentan del sol. Yo sé que esto les va a sonar rarísimo, pero sí se está escuchando ya personas que ya han dejado de comer y que se están alimentando del sol. No estoy diciendo que te alimentes del sol ni que vayas a dejar de comer mañana. Yo no estoy diciendo eso, pero quiero que abras tu mente y como yo creo que a mí me pareció tan inconcebible que por eso Carolina llegó a mi vida, a mostrarme, no, mira, es que sí es posible. Y en estos días lo estaba comentando con mi hermana, y le dije, no, es que yo tengo una alumna en el programa que está comiendo 2 veces y mi hermana se quedó callada. Entonces yo le dije, ¿me escuchaste? Me dijo, "Ay, no, pero no me imagino cómo es que come 2 veces a la semana". Entonces, lo que queremos hacer acá en el programa es la intuición te guía hacia lo que tienes que hacer. Hay gente que puede seguir comiendo y la intuición está a flor de piel. Hay gente que deja de comer tantas veces a la semana y la intuición está a flor de piel. Hay gente que le sirve más la meditación y eso está bien. Entonces, lo que yo quiero decirte es que la intuición está a flor de piel para que tú la escuches y no para todos se va a potenciar de la misma manera. Hay algo en general que es la base que nos sirve a todos, pero como Carolina, por ejemplo, ella le ha mezclado ciertas cosas que tú me dijiste, no es que como eso me llegó así, y yo sentí, yo me fui con eso, porque ¿cómo fue que tú diste con todos los diferentes pasos que has tenido acerca de la intuición? ¿Cómo llegaste a esto? Siempre ha llegado como yo lo pido y llega. O sea, y así también, o sea, como cuando me empecé a sentir así como embarazada y así yo dije, ay, Dios mío, maestro, Diosito, Jesús, o sea, ¿quién va a ser la persona que me ayude? O sea, porque yo decía, no, o sea, me estaba sintiendo así y, o sea, y casualmente, o sea, llegaste tú. Y, o sea, cuando tú pides la guía, cuando tú, o sea, de veras pides, siempre te llega la respuesta, o sea, y sí, o sea, todo siempre ha llegado así como muy orgánico, muy natural, sin estar como, ah, ya lo busqué, como tengo un mes buscando y no, todo llega, o sea, tú lo pides y llega. Muy bien. Entonces, ahora, para que ampliemos un poquito acerca de lo de la intuición, yo quiero que me cuentes, tú tienes una rutina intuitiva, qué haces para potenciar tu intuición, cómo trabajas en ella, todavía siquiera miras el programa de la intuición, ¿qué haces tú? Pues sí, o sea, obviamente cuando terminamos el programa de la intuición lo volví a repetir, me quedé con varias meditaciones, cada mañana medito. Yo medito 1 hora todos los días. Después pues ya empieza con mi rutina mis hijos, llevarlos a la escuela y así. Regreso y ya está el sol y va mi rutina de al pasto, a la tierra. Algo que me gusta mucho y que aprendí, o sea, como contigo, fue como eso, hey, sal, conéctate con la energía, con la tierra. Es como eso es muy bonito, o sea, salirse, quitarse los zapatos, conectar con la tierra, escuchar. Y eso me ha permitido como silenciarme, pero, o sea, silenciarme en verdad, o sea, como, no es como, ay, sí, voy y medito y estoy, y después voy al súper y después por mis hijos, ¿qué haré de comer? O sea, no, es como te silencias y ahí es como
ese espacio como es bien bonito. Yo ya es como cada día es meditar, después mi espacio en la naturaleza, sol, y ya después es como estar como atenta, estar como escuchando como esos mensajes que llegan. Y obviamente ya me permito ser guiada, ¿no? O sea, yo pregunto, yo hago la pregunta y ya, o sea, la respuesta llega. Pero, o sea, preguntar sin estar, ok, voy a preguntar y déjame a ver si el sol me va a dar la respuesta o será que el viento. No, 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 o sea, pregunto y eventualmente en el día me llega la respuesta. Y te puede llegar en un letrero, en una canción, o sea, eso es como, fue como súper bonito. Algo también que aprendí en tu curso fue o sea, sí. Yo lo que hacía era como, sí, cuando yo me conecte con la intuición, ya siempre va a ser intuición. Y no, o sea, no. Y aprendí esa parte de, sí, o sea, siempre va a estar ego. Entonces me gusta mucho de que tú dices, bueno, comidita para el ego en lo que tú te conectas. Y es como constante observación porque ya la mente se está entreteniendo entre cuéntale, entre haz esto y el otro. Sin embargo, o sea, si tú te pones a observar, o sea, si llega la respuesta, si te conectas, siempre la guía llega y ya nada más es como escanear tu cuerpo, o sea, qué estás sintiendo, cómo te estás sintiendo y o sea, que nos puede llegar como tú nos dices, de muchas formas, por un sabor, un olor, algo que te llegue en pensamiento así. Y entonces eso, como estos meses, me dio la oportunidad de conectar con eso que me hacía falta. Y ahora, o sea, yo ya me escucho. Y era nada más como traspasar esa barrera. Si te está llegando, si es real, o sea, porque sí, eventualmente uno cuando no ha hecho como eso de la intuición, uno piensa, o sea, o sea, me lo estoy inventando, pero si es físico, pero lo estoy sintiendo en el cuerpo. Y entonces, o sea, sí, algo que me gustó de tu taller fue eso y también de que tú nos dices, o sea, yo cuando conecté contigo, tu energía se me hizo bien bonita porque tú eres como, no, esto lo tienen todos, solamente, o sea, pues no deciden desarrollarlo, sin embargo, o sea, todos lo tenemos, también algo que me gusta es como cuando tenemos las sesiones en vivo, o sea, tú nos escuchas a todos y todas las experiencias son súper bonitas y te abre como tu mente a decir, o sea, sí, a mí me llegó por este lado, allá de otro, y entonces aprendes de todas las experiencias y entonces empiezas a validar todo eso que llega, porque tú dices, bueno, a mí me llegó, no me llega como en cuerpo físico, sin embargo, o sea, ya vi que a mi compañera sí, y un día te llega la corazonada y tú dices, oh, sí, o sea, entonces sí, sí es verdad, pero o sea, todo es como observación, escucha y no dudar, que era Ujú. lo que yo hacía. Sí, mira qué tan importante, Caro, tú llevabas preparándote cuánto tiempo y habías decidido que el que manejaba tu vida era la mente racional y la mente racional es excelente. Nunca he dicho que no. Es más, no podríamos vivir sin la mente racional porque entonces el lado derecho estaría manejando todo y no, pues no funcionaríamos bien en un mundo de tres dimensiones. Para eso se necesita el ego y la mente racional. Son excelentes para ciertas cosas, pero la idea es, y si tú estuviste en el taller, los que nos están escuchando, en el taller de los 3 días gratuito, nos damos cuenta que lo importante es sincronizar esos dos lados del cerebro. Entonces, al hacer el trabajo que es creativo, el trabajo de meditación, el trabajo de escuchar los MP3, el trabajo escrito que es tan importante, los ejercicios de dibujo, los ejercicios del proyecto final, nos damos cuenta cómo encajamos nosotros como seres creadores que también somos, que venimos a vivir una experiencia humana acá en este espacio terrenal y de 3 dimensiones. Me parece genial todo lo que nos has compartido. Lo que quería mostrarles era que, Caro, así como ustedes pueden ver una persona que está en cualquier otro país, todos sentimos de manera diferente, ya sea a través del cuerpo, ya sea a través de escuchar una voz interna, ya sea a través de ver imágenes que nos llegan acá, sobre todo las personas que son muy
muy visuales, o arquitectos, o diseñadores, o dibujantes, o a través de el gusto, o a través de sentirlo en el cuerpo, como decías tú, Carolina, que uno ya aprende a sentir cosas y uno dice, ah, no, es que como ya se me ha repetido varias veces, este es el cuerpo que me está avisando. Pero ya le voy a hacer caso porque ya sé que se convirtió en una señal para mí de mi capacidad intuitiva. Esas son las cosas que nosotros aprendemos a hacer a medida que ejercitamos la intuición. Hay algo que yo quiero que terminemos ya para contarle a las personas y es dónde te pueden encontrar porque tú eres coach espiritual. Cuéntanos. Sí, tengo mi Instagram, me encuentran como ch-1111. Muy bien. Pues ahí les comparto como información, un poquito de mi vida y pues sí, ahí pueden encontrarme. Bueno, entonces le pueden escribir un directo que ella responde. En este momento ella tiene sus sesiones semanales y está tomando un número específico de sesiones porque ella ya le escucha la intuición y la intuición le respondió a través del número 2, viéndolo en diferentes partes, dos, dos. Ella me estaba contando antes de que entráramos. Le dije, ¿y tú cómo supiste cuántas personas? ¿Y tú qué me dijiste, Caro? Am, Pedí guía, pregunté y es 2 cada día. O sea, porque también uno tiene que cuidar como su energía. Muy bien. Eso que acaba de decir ella es súper importante. Cuidar mucho, mucho la energía. Yo por eso, cuando a veces tengo sesiones de alquimia con personas y no me siento con la energía súper y me toca cancelar, porque es importante respetar mi energía y la energía de los demás. Bueno, aquí ya hemos terminado. Una cosa que les quería decir era que esta semana termina la inscripción para el programa de cómo desarrollar tu intuición este jueves para que te animes si has estado pensando, si has estado dudando o si fuiste a las 3 clases en vivo y te gustó lo que viste. Te vas a dar cuenta que el programa va mucho más profundo a trabajar las 7 sabidurías y a utilizar las herramientas creativas de la escritura, el dibujo, la meditación, las reuniones en vivo que vienen para todos nosotros, para que así podamos darle espacio a la intuición. La idea es que lleguemos a un espacio terrenal y trabajemos en nosotros para poder evolucionar y un día más allá vamos a soltar esta caparazón y vamos a estar avanzando y algún día no tendremos ya cuerpo. Pero mientras tanto, vámonos a dejar guiar por la intuición. Para terminar, muchas gracias Carolina por haber estado aquí en Alquimia Personal y espero que esta no sea la última vez. Muchas gracias a ti, Marce, por la invitación. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana.